Hoy vamos a platicar acerca de la meditación. Hemos estado tocando varios temas y mis hermanos han estado compartiendo acerca de la oración. Y me tocó a mí un tema que cuando yo lo vi hace muchos años me encantó porque me mostró la participación que nosotros como cristianos debemos de tener delante de Dios. Es decir, cómo nosotros podemos comprender la voluntad de Dios. Y eso se hace a través de la meditación. Una meditación que muchas veces no se entiende, pero que debe de ser una práctica en nuestra relación con Dios diario, todo el tiempo. Aunque trabajemos, aunque tengamos dificultades o situaciones, la verdad es que meditar es parte de lo que como cristianos debemos de aprender a llevar todos los días. Si yo les dijera, hermanos, abran su Biblia en el Salmo 23, versículo 1. ¿Sí me acompañan? Me dicen amén cuando ya lo tengan, por favor. Ok, ese salmo creo que muchos cristianos lo conocemos desde el principio, ¿no? Cuando el Señor nos lleva y nos trae a su presencia, muchos de nosotros podemos encontrar consuelo en Él. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Si yo te dijera, hermano, cuando leíste por primera vez ese versículo, ¿en qué pensaste? ¿Cómo estaba tu vida cuando el Señor te llevó a esa oración? Cuando leíste solamente ese pasaje, seguramente te pusiste a pensar y dijiste, wow, Dios no solo es el creador del cielo y la tierra, no solamente es el que ha creado todo, sino además el Señor me pastorea, el Señor me guía, el Señor me protege. Y luego dice su palabra, nada me faltará, ¿no? Y nuestra vida ha caminado así, sabiendo que nada nos faltará, aunque en ocasiones nos falta algo, ¿no? Y entonces, yo no sé qué piensas cuando lo lees por primera vez, ¿no? Pero seguramente estábamos en necesidad, seguramente pasábamos una situación difícil y fue reconfortante saber lo que decía ese versículo. Sin embargo, muchas veces la meditación se acaba ahí. Leemos un versículo, lo barremos y decimos, qué bonito, qué bien suena, pero ya no seguimos. Nuestra necesidad se cubre ahí, ¿no? Ya no buscamos más ni profundizamos más en lo que significa versículos como este. Cuando nosotros solamente leemos la palabra de Dios y pensamos que Dios ya nos respondió ahí y nosotros no meditamos, no pensamos qué es lo que Dios nos quiere decir, nos estamos perdiendo una parte importante de nuestra relación con Dios. Porque sí, la palabra está para hablarnos, para consolarnos, para guiarnos, pero yo les pregunto, cuando tú vas con tu papá o con tu mamá y hablas con él o con ella o con tu esposa o con tu hijo y abres tu corazón, cuando tú recibes una muestra de cariño o de amor, tú agarras, te das la vuelta y te vas. Y dices, ya me dijo mi esposa que me ama y se va. O ya me dijo mi hijo que me quiere. O cuando llega tu hijo y tú le dices, te amo, él agarra y se da la vuelta, ¿cómo te quedas tú? Ya te dije que te amo y tú esperas una respuesta o la otra persona espera una respuesta porque eso significa que hay una relación. Cuando nosotros leemos la palabra y solamente nos quedamos con lo que leemos, no meditamos, no pensamos en lo que significa, entonces no hemos aprendido a meditar.
y no hemos aprendido qué es lo que Dios realmente quiere decirnos. Y es cierto, a veces cada versículo nos habla en un momento diferente, de manera diferente, no siempre nos habla igual. Si ustedes leen un versículo hoy, lo leen mañana o lo leen dentro de un año, en una situación diferente, ese versículo nos va a hablar diferente. Si me acompañan al Salmo 1, versículos 2 y 3. ¿Ya lo tienen? Salmo 1, versículos 2 y 3. Lo voy a leer desde el 1. Dice: qué alegría para los que no siguen el consejo de los malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones, sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella día y noche. Son como árboles plantados a la orilla de un río, que siempre dan fruto en su tiempo. Sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. ¿Nos damos cuenta de la palabra clave? Meditemos. Porque eso es lo que nos da alegría. El conocer la palabra de Dios, el conocer la voluntad, lo que Dios quiere para nosotros. Pero si no meditamos, si solo abrimos la Biblia cuando estamos en una necesidad, cuando nos dejaron alguna tarea, si es que tomamos alguna clase, cuando alguien nos hace una pregunta, no es eso a lo que nos hemos sido llamados. Nosotros debemos de meditar, y fíjense lo que dice aquí: meditando en ella día y noche. ¿Cuántas veces dedicamos realmente tiempo a la palabra? ¿Y cuántas veces le dedicamos tiempo a pensar, a meditar en lo que Dios nos quiere decir? Y fíjense cuál es la recompensa. Dice: son como árboles plantados a la orilla de un río, que siempre dan fruto en su tiempo. Sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. ¿Les ha pasado que a veces encuentras con algún hermano que tiene una palabra de bendición para ti? ¿O te ha pasado que llegas triste o llegas con necesidad y le dices a algún hermano: hermano, ¿puede orar por mí? O lo más maravilloso, cuando algún hermano llega y nos dice: hermano, te veo cansado, te veo con necesidades, ¿podemos orar? Y te encuentras que hay personas en la iglesia, gracias a Dios, que tienen una bendición, tienen palabra para ti. ¿Y de dónde salió esa palabra? Pues sale de la palabra de Dios. Y esas personas, una bendición, son como esos árboles que dan un fruto. Por eso es importante que nosotros podamos meditar. ¿Me acompañan a Josué 1:8, por favor? Ese es uno de los versículos también más conocidos. ¿Se acuerdan cuando Moisés muere? Dejan a cargo a Josué y Josué se siente apesadumbrado, tiene temor, no sabe qué hacer, porque imagínate sustituir a un hombre del calibre de Moisés. Imagínate, hermano, imagínense a Josué tiene que ahora guiar al pueblo de Israel en lugar de un hombre que lo guió durante 40 años en el desierto, que abrió el mar, que se puso delante de Faraón y que vio los milagros de Dios. Y le dicen a Josué: Josué, te toca. Yo no sé ustedes, pero a mí me temblarían los piececitos y las piernitas. Y sin embargo Dios le dice: ten cuidado de obedecer todas las instrucciones que Moisés dio. No te desvíes de ellas ni a derecha ni a izquierda. Entonces te irá bien en todo lo que hagas. Estudia constantemente este libro de instrucción. Medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Y en el 9 dice: mi mandato es: sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Entonces,
el Señor nuevamente nos da la instrucción: medita. Medita en lo que ya sabes, medita en lo que te han hablado, medita en lo que tienes. Y yo te diría, hermano, hermana, ¿cómo meditas? ¿Lo haces? Medita de día y de noche. Si tú a veces dices, bueno, es que yo no tengo tiempo, hazte tiempo. Si no, ¿cómo vamos a dar fruto? ¿Cómo vamos nosotros a poder darles a otros? Fíjense, la palabra meditación tiene muchos significados hoy. Si ustedes le preguntan a alguien que no conoce de Dios acerca de la meditación, esas personas les van a dar muchos conceptos de meditación, ¿no? Por ejemplo, meditación de conciencia plena. Y ahorita vamos a ver qué es eso. Meditación oriental. Tal vez hayan oído de cómo los budistas se sientan como que se abstraen del mundo y empiezan a hacer sus oraciones, empiezan a repetir palabras. Total, que ellos meditan. ¿Y saben qué es lo impresionante? Que ellos llevan muchos años y llevan muchos siglos meditando. Y las personas que los conocen y que son de esa región o que siguen, por ejemplo, el budismo, piensan que esas personas son santos, que esas personas son personas especiales porque los ven meditando. Ese no es nuestro objetivo. Dios es el que nos va a llevar a la santidad. Y también está la meditación cristiana, que es de lo que estamos hablando hoy, ¿no? La meditación también muchos lo utilizan como una terapia. Muchas veces cuando estamos estresados, cuando estamos cansados, muchas veces nos dicen, tiene que relajarse, tiene que pensar, tiene que meditar. Y de esa manera es como una terapia para podernos relajar, ¿no? Algunas veces también lo ocupan como un medio de enseñanza, de enseñarnos filosofías. Y si bien la palabra nos enseña a meditar, la palabra de Dios, nuestra meditación tampoco va por ahí. Y algunos lo usan para prácticas espirituales, ¿no? Muchos dicen, mira, siéntate a orar, ponte a pensar y vas a ver que el Espíritu de Dios va a llegar y te va a tomar y vas a empezar a hablar cosas o vas a conocer ciertas cosas. Entonces, no es por ahí. La meditación viene en la palabra, como ya lo vimos. La meditación se nos enseña. ¿Avanzamos? Gracias. La Biblia nos da un sentido claro y espiritual, porque sí tiene que ver con temas espirituales, pero el sentido de la palabra, lo acabamos de ver en los primeros 2 versículos, nosotros de día y de noche tenemos que meditar en lo que la palabra nos enseña. ¿Me acompañan al Salmo 119:15, por favor? Y dice, estudiaré tus mandamientos y reflexionaré sobre tus caminos. Un poquito antes dice, me alegraré en tus leyes tanto como en las riquezas. Estudiaré tus mandamientos y reflexionaré sobre tus caminos, me deleitaré en tus decretos y no olvidaré tu palabra. Nos damos cuenta que el meditar nos permite reconocer las delicias de la palabra de Dios. Algunos pueden decir, sí, pero es que luego hay instrucciones, sí, pero luego hay regaños, sí, pero todo eso al final es para que nosotros no nos perdamos, para que nosotros podamos caminar en la voluntad de Dios y al caminar en la voluntad de Dios podamos nosotros dar vida. Entonces, si nosotros realmente buscamos a Dios, la meditación nos lleva a eso, nos lleva a una búsqueda de una relación con Dios. No es, hermano, si tú cuando oras solamente doblas tus rodillas y le dices, Señor, perdóname, Señor, mira mi situación, Señor, ve por lo que estoy pasando, Señor, apiádate de mí, de mi familia, y pones a toda tu familia delante de Dios y terminas de orar y dices, amén. Y no nos detuvimos a meditar en qué es lo que estaba pasando, porque es la situación en la que estamos atravesando. La meditación nos debe de llevar a una relación con Dios, a una relación íntima con Dios, en donde Él seguramente está esperando que nosotros le busquemos. Esta meditación ha estado desde el principio. Como ven,
los versículos que vimos ahorita desde Josué le están diciendo, medita, medita. ¿Cuál es la idea de meditar? Tener un encuentro cara a cara con Dios. Y alguien va a decir, no, pero yo no lo puedo ver, pero lo puedes sentir, pero puedes percibir su presencia. Porque cuando aprendemos a meditar, hermano, el gozo que Dios nos da en nuestro corazón es enorme. ¿Y saben por qué? Porque no se hizo nuestra voluntad, sino la voluntad de Dios. Porque cuando nosotros vamos a orar, tratamos de que se haga nuestra voluntad. Pero cuando Dios nos enseña a través de su palabra y meditamos en su palabra, nos damos cuenta que no siempre vamos a tener la respuesta que queremos, sino la respuesta que Dios quiera darnos. Y cuando tenemos esa respuesta, es una bendición porque sabemos que Dios está en nuestra vida. Y cuando la respuesta de Dios se da, la entendemos porque hemos meditado. Cuando tú ores y veas que se hace tu voluntad, déjame dudar que Dios haya hablado. Porque cuando estamos cara a cara con Dios, entendemos la voluntad de Dios, no la nuestra. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la meditación? ¿Cuál es el objetivo de este tema? Debemos de comprender de qué se trata la meditación bíblica. ¿Sí? ¿Por qué hago énfasis en bíblica y no en la meditación cristiana? Porque hay muchas denominaciones, porque hay muchos grupos. Y desgraciadamente hay muchos grupos que han entendido mal la meditación. Muchos de ellos parecen católicos, muchos de ellos parecen santeros, muchos de ellos tienen unas experiencias que uno dice, a ver, espérame, esto no está en la palabra. Entonces todo lo que hagamos tendrá que ser conforme a la palabra. La meditación está en la palabra. Así es que nosotros tenemos que aprender cómo se hace una meditación bíblica. Es decir, tenemos que aprender a discernir prácticas no bíblicas. ¿Sí? No va a faltar ahí el hermano bien intencionado que te va a dar tips para hacer su meditación, ¿no? Por ejemplo, alguien te puede decir, sí, hermano, cuando tú te pongas a orar, pon una velita, ¿no? ¿Y una velita para qué? ¿No? Sí, para que entonces el Señor vea la luz y entonces tú que estás en la oscuridad y empieza a meter cosas que no vienen al caso y uno dice, no, y sin embargo lo hacen. Y sin embargo hay hermanos no sé si están en Cristo, espero que sí, pero te dan ese tipo de tips, ¿no? Para que uno pueda meditar, para que uno pueda orar, pero la verdad es que no es así, no está en la palabra. Yo no veo en la palabra que diga pon velas o pon, o sea, en algún artilugio para que puedas orar y para que puedas meditar. Y la meditación debemos aplicarla en nuestra vida diaria. Si tú no meditas en la palabra, si tú no meditas en lo que Dios quiere, y si tu oración solamente va orientada a pedir, a pedir, a pedir, entonces no vamos a obtener ni vamos a entender la respuesta de Dios conforme a su voluntad. Porque cuando meditamos, entonces entendemos cuál es la respuesta de Dios, porque viene a través de su palabra. Entonces, si queremos entender por definición de qué se trata la meditación, pues se trata de tener una relación íntima con Dios. Fíjense, hermano, una relación cercana, una relación de uno a uno. Alguien puede decir, hermano, pero ¿eso puede ocurrir con mi esposa o puede ocurrir con mis hijos? Pues miren, la verdad es que cada uno de nosotros pensamos diferente, cada uno de nosotros tenemos cosas diferentes en la cabeza. Y si bien podemos orar con nuestra esposa o orar con nuestros hijos, el meditar es uno a uno. El meditar es, Señor, háblame. Y no se trata de que Dios agarre y te diga, sí, hijo mío, vas por aquí o vas por allá, sino que nosotros, al buscar la voluntad de Dios, conociendo y comprendiendo su palabra, podamos entender el principio que Dios nos quiere mostrar. Pero es eso, hermano, una relación íntima. Si muchos hermanos o muchos cristianos dicen, es que Dios no me habla, es que yo ya me puse a orar, es que yo ya hice lo que Dios quiere,
es que yo soy obediente, es que yo ayudo a otros, es que yo, y acaban dejando a la iglesia, acaban dejando a Dios y acaban diciendo, no sé por qué Dios no me habla. Yo les diría, ¿y qué tanto has buscado a Dios? ¿Qué tanto has meditado en su palabra? ¿Qué tanto has buscado entender su voluntad y no la tuya? Por eso a veces nuestro corazón se enfría, por eso a veces nuestro corazón se desvía, porque creemos que se trata de nosotros y no. Se trata de que nuestra mente y nuestro corazón estén alineados a la voluntad de Dios. ¿Podemos ir a Salmo 19:14, por favor? ¿Lo tienen? Salmo 19:14. Que las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón sean de tu agrado, oh Señor, mi roca y mi redentor. ¿Se dan cuenta? Si lo que hay en mi corazón no le agrada a Dios, ¿por qué será? Si lo que yo tengo en mí, si lo que yo quiero ofrecerle a Dios no le agrada a Dios, ¿qué es lo que estoy haciendo mal? No estoy alineado a la voluntad de Dios, no estoy alineado a la palabra de Dios. Cuando estoy alineado a la palabra de Dios, entonces las palabras de mi boca y mi propia meditación van a ser agradables a Dios, porque entonces hablaré de la voluntad de Dios y estaré haciendo las cosas que Dios quiere, y las cosas que Dios quiere siempre son perfectas. Qué bonito que las palabras de la boca de cada uno de nosotros sean gratas para Dios, que no sean maldiciones, que no sean enojos, que no son quejas, aunque a veces nos podemos quejar, pero si meditamos en la palabra de Dios acabamos reconociendo que mi queja no tiene mucho sentido. Un pastor perdió a su esposa y trató de seguir con su vida. Llegó el domingo después de que la enterraron y sus hijos le dijeron, papá, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y él dijo, pues ¿qué vamos a hacer? Vamos a la iglesia. Sí. Ok. Y en eso se estaba preparando cuando empezó a decir, Señor, ya no voy a orar como tú dices. Dice, porque en tu palabra dice que pida y se me concederá. Y muchas personas estuvieron orando y no me concediste la salud de mi esposa. Mi esposa ya no está. Y tú dices que lo que nosotros pidamos se nos dará. Y no fue así. ¿Verdad que sí? Pero en eso Dios le habló a su corazón y le mostró la palabra y le dijo, a ver, ¿tiene enfermedad? No, ya no. ¿Tiene dolor? No, Señor, ya no. ¿Está en un mejor lugar como tú querías? Sí, Señor. ¿Se te concedió lo que pediste? Y está en su palabra así. Pero tuvo que meditar e ir delante de Dios y se quejó delante de Dios. Y la respuesta fue maravillosa, Dios. Ya no sufre, ya no está enferma y está en el mejor lugar. A veces sí podemos llegar con esa actitud, pero la respuesta de Dios cuando hemos aprendido a meditar siempre nos va a dejar sorprendidos. Entonces, ¿qué hacemos para meditar, hermanos? ¿Cómo podemos nosotros aprender a meditar en la palabra de Dios? Bueno, lo que podemos hacer, dice, cuando querramos meditar, guardemos silencio en nuestro interior. ¿Sí? ¿Eso qué significa? Tenemos muchas voces, tenemos muchas cosas, queremos decir mucho, pero tenemos que estar preparados para lo que Dios quiera decirnos. Debemos de poner atención a lo que nos sucede para no dejarnos abrumar por nuestros pensamientos, es decir, aprender a tener tranquilidad en nuestros pensamientos. Yo no sé ustedes, hermanos, pero cuando uno atraviesa por muchas situaciones, incluso cuando tiene mucho trabajo, por ejemplo, a mí luego me pasa que tengo que hacer muchas cosas, tengo que aprender a hacer a un lado todo eso. ¿No es fácil? No es fácil. Pero si estoy en un momento en el cual voy a buscar la presencia de Dios,
Entonces tengo que ir dejando todo eso y enfocándome en lo que la meditación requiere, enfocándome en Dios y buscar su voluntad. Y el tercer punto dice, simplemente hay que concentrarnos en que estamos y vivimos el momento presente. ¿Eso qué significa? Van a venir cosas en tu día, si lo haces en la mañana o si lo haces en la noche, van a venir cosas más adelante, eso es cierto. Están pasando cosas en tu vida, eso es cierto. Pero cuando estás delante de Dios, tienes que aprender a estar solo con Dios y dejar todo lo que hay alrededor a un lado. Miren, hermanos, yo no sé si tú estás casado o no, pero cuando mi esposa y yo nos dedicamos a platicar, podemos hablar de muchas cosas, podemos decirnos muchas cosas, discutir de algunos temas, a veces no estar de acuerdo, pero ella y yo tenemos que estar hablando y tenemos que escucharnos y tenemos que tratar de entender lo que el otro nos dice. Si yo pienso en mi trabajo y pienso en otras cosas, entonces no le pone atención. ¿Y saben qué va a pensar mi esposa? A ese no le importa. Lo que le dije entró por aquí, salió por acá. Ok, ¿y qué creen que pasa con Dios? Pues lo mismo. Solo nos importa lo que nosotros queremos hacer. Pero Dios dice, no, yo ya te di mi palabra. Tú estás orando, me estás hablando. Perfecto. Ahora, medita en mi palabra. ¿Por qué? Porque yo te voy a hablar. Porque yo te voy a mostrar. Y a veces nos saltamos esa parte. Porque esperamos, no sé, que Dios haga un milagro, que Dios obre, pero nos saltamos la voluntad de Dios. ¿Podemos avanzar, por favor? ¿Me acompañan al Salmo 1, versículo 1 al 3, por favor? Qué alegría para los que no siguen el consejo de los malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con los burlones, sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella de día y de noche. Son como árboles plantados a la orilla del río, que siempre dan fruto en su tiempo, y sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. Es decir, hermano, ya lo habíamos leído. Sí. Y tienes que meditar en lo que implica. Porque a veces nos quedamos solamente con la primera parte. Qué alegría que los que no siguen el consejo de los malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones. Y uno dice, yo hago eso. Yo soy de esos. Entonces yo soy de los buenos. Yo estoy con Dios. Pero nos evitamos la otra parte, ¿no? Que tenemos que deleitarnos en la ley del Señor y meditar de día y de noche. ¿Me acompañan? Bueno, ya leímos Josué 1:8, Hebreos 4:12, por favor. Pues la palabra de Dios, que es viva y poderosa, es más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra en el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso. Deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que hace la meditación cuando nosotros somos guiados por la palabra de Dios. No podemos escondernos, no podemos engañarnos y menos podemos engañar a Dios, porque la palabra de Dios encuentra lo que hay dentro de nosotros. La palabra de Dios revela lo que nosotros mismos a veces no queremos entender. Cuando nosotros vamos y nos quejamos delante de Dios de alguien que nos está lastimando, de alguien que nos está haciendo algo, y vemos la palabra de Dios, Dios nos dice, momento, ¿cuál es tu actitud con tu hermano? ¿Lo estás odiando? ¿Lo quieres maldecir? ¿O quieres entender por qué él ha actuado de una u otra manera? Cuando vamos delante de Dios y nos quejamos de un hijo, ¿por qué no? Mis hermanos, cuando a veces yo veo cómo actúa mi hijo, yo voy delante de Dios y mi queja se acaba, porque Dios me dice, sí,
pero tú tienes una tarea que hacer con él. Habla de mí. Que tu vida sea un reflejo de nuestra relación. Y eso no lo invento yo, eso viene en su palabra. Ser como árbol plantado junto al río. Inténtalo, hermano. Medita en la palabra de Dios. Que Dios te saque las tripas, que Dios te muestre cómo estás por dentro, para que entonces tú puedas reconocer tu verdadera condición y entonces hacer la voluntad de Dios. Porque para eso sirve meditar en la palabra de Dios. Porque es como una espada de dos filos, nos va a cortar. Y a veces no nos gusta porque queremos hacer nuestra voluntad. Pero ¿de qué se trata? ¿Hago mi voluntad o que se haga la voluntad de Dios? Porque si hago mi voluntad, no abras tu Biblia. No vengas a la iglesia. Y no lo estoy invitando a que se vayan, al contrario. Lo que le estoy diciendo es, si las cosas no te han funcionado, ya tienes una respuesta. Porque no se trata de ti, sino se trata de conocer la voluntad de Dios. Y miren, en el versículo 13 dice, no hay nada en toda la creación que esté oculto a Dios. Todo está desnudo y expuesto ante sus ojos. Y es a Él a quien rendimos cuentas. Si nosotros no seguimos leyendo, no nos damos cuenta que realmente es eso. Delante de quién estamos. No podemos engañarlo. Entonces, la meditación cristiana nos invita a tener una relación auténtica. Y usted va a decir, ¿cómo que auténtica? Pues sí, porque Dios te conoce. ¿Quién más? Delante de los hermanos, delante del pastor, delante de los ancianos, delante de los diáconos, puedes decir, yo soy así, 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 y puedes enmascararte, pero delante de Dios, su palabra te desnuda. Entonces, no te queda otra. Es íntimo. Y la bendición es que delante de Dios su palabra te muestra el carácter de Dios. Tiene que ser entonces auténtica, íntima y profunda. ¿Por qué profunda? Porque solo entonces conocerás la voluntad de Dios y caminarás en la voluntad de Dios. Si nos quedamos en la superficie, y puedes hacerlo, entonces algún día dirás, es que Dios no me habla. Y como Dios no me habla, no hay Dios. ¿Saben que yo dije eso? Pero dije eso cuando iba yo a otra iglesia donde invocaban espíritus, invocaban muertos. Y cuando yo estaba ahí dije, no, es que Dios no me habla aquí. Cuando conocí del Señor, dije, nadie me va a hablar de Dios. Yo necesito que Dios me hable. Y al hablador del hermano que está aquí arriba, Dios le dijo, sí, hablemos. Entonces, Dios es lo que quiere, que realmente estemos nosotros en una relación con Él. Así es que si quieres conocer a Dios realmente, búscalo y verás que conocerás su voluntad. ¿Por qué? Porque en la meditación Dios nos mira con amor. ¿Quién más? Y luego aprendemos a mirarnos a nosotros mismos y al mundo con el amor de Dios. En serio, hermano. El día que estés enojado con quien sea, el día que estés molesto por la situación que te está pasando, por lo que alguien te hizo, ve delante de Dios. Y lo único que vas a recibir es el amor de Dios. Y cuando conozcas el amor de Dios, entenderás su voluntad y podrás ver a los demás como Dios dice. Aprenderemos a amar a nuestros enemigos. Pero eso será a través de meditar en la palabra de Dios. ¿Seguimos? Fíjense, en el Evangelio de Mateo, ¿qué dice mi Señor? Mi Señor Jesús. Tú en cambio, cuando ores, retírate a tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará.
y te recompensará en lo secreto. Si alguien espera una gran recompensa, ¿la va a tener? Sí, pero en lo secreto. Porque tu recompensa no es para compartir, es para ti. Porque tú eres el que lo está buscando. ¿Me acompañan a ese versículo, pero al anterior, a Mateo 6:5, por favor? No lo puse ahí, pero cuando lo vi dije, oh Señor. Mateo 6:5. ¿Lo tienen? Dice, cuando ores, no hagas como los hipócritas, a quienes les encanta orar en público, en las esquinas de las calles y en las sinagogas, donde todos pueden verlos. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Nuestra oración, nuestra meditación es personal. Porque dice, cuando tú ores, apártate a solas, cierra la puerta y ora a tu Padre en lo privado. Entonces nosotros no debemos de buscar que los demás nos vean orando y que digan, no, es que el hermano tiene una oración poderosa, porque cuando ora grita y cuando ora se oye y sus palabras bien que las sabe decir. Y ya tuvo su recompensa. ¿Y saben qué es lo mejor? Que cuando estamos orando a veces ni sabemos orar y nos equivocamos. Y no sé ustedes, pero cuando yo estoy cansado a veces hasta me da sueño. Y tengo que recuperar la compostura y seguir orando hasta que el Señor en su misericordia me quita el sueño y empezamos a hablar y empezamos a estar juntos. Y eso solamente se da a solas. Por eso el Señor Jesús dice, cierra la puerta y nuestra recompensa vendrá de Él. Entonces, hermanos, cuando vayamos a orar nosotros tenemos que reflexionar en la Escritura. Si tú no lees tu Biblia todos los días, ¿en qué vas a reflexionar? Si tú no abres ese regalo que tienes enfrente, ¿cómo vamos a aprender a reflexionar? ¿De qué sirve tener una Biblia, 10 Biblias, 13 Biblias, si no las abrimos? Si las tenemos ahí, se ven bonitas, porque nadie las ha tocado, solo el polvo. Dios nos dice, tenemos que reflexionar en la Escritura, y para reflexionar en la Escritura, la única manera es abriendo las Escrituras y leyendo las palabras de Dios. Tenemos que escuchar a Dios y no lo vamos a escuchar audiblemente. Algunos tal vez sí, no lo sé. Pero ¿quieres escuchar a Dios? Lee la palabra. Medita en la palabra. Y Dios te va a hablar. ¿Dejas de escuchar a Dios? Solamente porque no lees la palabra, porque no meditas en la palabra. Es bien sencillo, hermanos. Por eso Dios nos dejó su palabra. Y tenemos que responder en obediencia. Ahí es donde ya pisamos callos. Porque cuando Dios nos enseña, cuando Dios nos habla, a veces no nos gusta la respuesta. Cuando yo llego enojado delante de Dios y Dios me dice perdona. Cuando Dios me dice entiende. Él no conoce, no me conoce. O ella no tiene una relación conmigo. O él está pasando por una situación. Y si en lugar de ponerte en contra te pones a su lado, yo le decía, espérame. Si me dijo, me hizo, se puso, ¿y tú quieres que me ponga a su lado, Señor? Sí. Porque su palabra dice, ama a tu enemigo, bendícelo. Entonces, si yo quiero que Dios me guíe, medita en la palabra y obedece. Y te voy a decir algo, una vez que has meditado en la palabra de Dios, es más fácil obedecer. Por eso a veces nos cuesta trabajo obedecer. Porque yo leo algo que no me gusta y digo, no, espérame, Señor, pero es que, pues como que eso no me aplica, como que eso no va conmigo. Pues sí,
mientras no medites, mientras no explores qué es lo que Dios te está diciendo, entonces tu respuesta va a ser no, gracias. Pero en el momento que lo hagamos, entonces vamos a decir, sí, Señor. Él es el Dios, Él es el que sabe lo que es mejor para nosotros. ¿Avanzamos? Algunos consejos para la meditación. El primero y más importante, dispón tu corazón. Si no lo quieres hacer, no lo hagas. No vas a disponer tu corazón, pues ¿para qué? Si tú amas a alguien y quieres pasar tiempo con alguien, dispones tu corazón. Dedica tiempo a esta práctica. Es decir, si lo haces hoy, no digas, ok, lo hago la próxima semana. Sí, me salió, todo estuvo bonito, gracias. La próxima semana. Y la próxima semana dices, no tengo tiempo, es que tengo que levantar temprano, me tengo que acostar temprano. Pues no me da tiempo de meditar en la palabra. Pues no. Entonces hay que dedicarle tiempo. Aíslate de las preocupaciones externas. Está re fácil. No tengo ninguna. No, tenemos muchas. Eso es cierto. Pero estamos delante de Dios, el que sabe nuestras preocupaciones, el que sabe lo que nos pasa. Entonces, cuando hablamos de aíslate de las preocupaciones, sí, es cierto, hay problemas, sí, es cierto, hay agitaciones. Y no van a desaparecer por arte de magia, o casi. Y lo voy a decir por qué. Pero cuando tienes preocupaciones y las dejas a un lado y meditas en la palabra de Dios y buscas de Dios, hermano, me corto la uña de dedo chiquito. Si Dios no responde a tus preocupaciones, y si Dios nos dice, solamente por haber estado juntos, yo me hago cargo. Hermanos, el día que me quedé sin trabajo, no les cuento, no me parecía yo a Job, pero casi. Me enfermé, se enfermó mi familia, me quedé sin trabajo. Se me vino todo encima y yo lloro. ¿Qué es lo que me quedaba? Orar y llorar. Me puse a orar. Le dije todo a Dios, todo lo que pensaba. Pero Dios me dijo, ¿y el librito que tienes ahí para qué? ¿Saben qué hice? Me puse a leer salmos. Dije, yo no sé cómo hacerle. Sé que tengo muchas cosas en mi corazón, Señor, pero vamos por salmos. Y empecé desde el 1, 2, 3, 4, 5 y leía y meditaba, leía y meditaba. Llegué al 50 y dije, no, voy de regreso, porque creo que me estoy pasando algunos detalles. Y voy de regreso. 1, 2, 3. Gracias a Dios ya acabé de leerlos. Y antes de que acabara de leerlos, Dios nos proveyó con un trabajo. Y ni siquiera fui yo, porque busqué trabajo y no se me abrieron las puertas. Fue Dios el que me abrió la puerta. Entonces, ¿tienes preocupaciones? Seguro. Pero yo te digo, yo te invito, busca de Dios, ora a Dios, medita en Dios y Él responderá. No como quieres, no cuando quieres, pero sí lo que necesitas, Él te lo dará. Hay que concentrarse en el momento presente. Es decir, estás en ese momento, estás orando a Dios, estás buscando a Dios en ese momento. Olvídate de lo que viene, olvídate de lo que ya pasó o que puede pasar. Porque muchas veces decimos, Señor, ¿y si pasa esto? ¿Y Señor, y si aquello? ¿Y si? Dios ya lo sabe. Busca a Dios, concéntrate en ese momento, ora a Dios, deleítate en la palabra de Dios. Por eso yo volví a leer los salmos, porque dije, como que ya los agarré de costumbre y no es así, Señor, necesito meditar. Y volví a leerlos y a meditar en su palabra y a concentrarme en su palabra. Es la bendición de meditar.
Tenemos que buscar calma al flujo incesante de nuestros pensamientos. No sé si te ha pasado, a mí me pasa. Cuando quiero orar me vienen muchas cosas a la cabeza. Y esto. Y yo, Señor, esa no. Y empiezo a matar moscas, ese no. Hasta que logro orientarme en lo más importante. Señor, tú y yo. Señor, enséñame. Señor, tu palabra dice esto. Si no lo entiendo, ayúdeme. Y meditamos. No es una receta secreta, hermanos. Esto está en la palabra. Tenemos que aprender a hacerlo. Si no lo hacemos, nuestro corazón se va a enfriar, nuestro corazón se va a alejar de Dios. Y si se dan cuenta, eso es algo que podemos hacer todos. Y alguien va a decir, pero es que Dios es todopoderoso, Dios lo puede hacer. Sí, eso es cierto. Pero que Dios no nos manda a hacer lo que Jesús no nos dijo. Enciérrate en tu habitación y ora al Padre. Así que si tú esperas que Dios lo haga todo, ¿sabes algo? Lo puede hacer. Te va a llevar al cuartito y te va a decir, vamos a orar. Vente, vamos a platicar. Si tú quieres que Dios lo haga, lo va a hacer, hermano. Si lo quieres. Pero mejor hagámoslo nosotros. ¿Y por qué te digo esto? Porque muchas veces cuando nuestro corazón está tranquilo, conforme, pensamos que todo está bien, ¿para qué oramos? ¿Para qué meditamos? Si todo está bien. Yo quiero decir, bueno, entonces que Dios te quite todo eso, que Dios te quite tu comodidad, que Dios te quite todo, así como me lo quitó a mí, que di por sentado todo, que Dios estaba conmigo, que Dios no me iba a faltar, que yo estaba bien. Y dice, ¡puc! Y me quedo, ¡oh! ¿Quieres que Dios te busque? Adelante. Mejor búscalo. Y no es amenaza. Pero si eres hijo de Dios, Dios te va a buscar y va a buscar una relación contigo. Porque eso es lo que Dios quiere. Entonces meditemos, hermano. ¿Seguimos? ¿Cuál es el propósito de la meditación entonces? Conocer a Dios. Si alguien te dice que yo no conozco a Dios, tiene que aprender a meditar. Ser transformados. Claro, la palabra de Dios es la que nos cambia, la que nos transforma. Si nosotros no oramos, si nosotros no meditamos, ¿cuándo vas a cambiar? ¿Por arte de magia? Que llegue un hermano, te imponga manos y te diga, ya estás limpio, ya eres el bueno de la película. No. Dios quiere transformarnos. Dar fruto espiritual. Ya lo leímos. Seremos como árboles plantados. No dice serás un árbol plantado, dice serás como. Y darás fruto. Y ese fruto es un fruto espiritual. ¿Te acuerdan del fruto de Dios? Paciencia, benignidad, paz. Y todos esos atributos de Dios vendrán a tu vida, a nuestra vida, dijo el otro. ¿Quieres tenerlo? ¿Quieres tener paz? Aprende en la palabra de Dios donde habla de paz, cómo tener paz, esa paz que el mundo no conoce. ¿Quieres ser una persona de bien? Medita en la palabra para que sepas cómo caminar y no andar en camino de los que hacen el mal. ¿Me ayudan a leer Romanos 12:2, por favor? Romanos 12:2 dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. ¿Cómo nos va a cambiar Dios? Si no buscamos su voluntad, si no buscamos intimidad con Él para cambiarnos. Y cuando Dios nos está cambiando, entonces estamos buscando su voluntad, estamos buscándolo a Él y queremos estar con Él. Ese es el primer cambio. Si tú dices, hermano, pero yo no sé si estoy cambiando,
¿Estás buscando a Dios? Sí, pero me cuesta trabajo. Bienvenido al club. Sí, pero a veces no me responde. Bienvenido al club. Sí, pero a veces pienso que ser cristiano no es tan fácil. Bienvenido a la iglesia. Dios es el que lo hace. Sigamos la receta. Adelante, por favor. ¿Qué no es meditar? No es vaciar la mente. Alguien te va a decir, pon la mente en blanco. Bueno, pongo en blanco y pues luego ya qué. O sea, si la tengo en blanco ya no pienso en nada, de nada, ¿no? Los budistas y las personas que a veces hacen terapia te dicen, pon tu mente en blanco. Eso no es meditar. Porque meditar es buscar a Dios y que nuestra mente esté basada en la palabra de Dios, que se llene. No es una repetición mecánica. Y los expertos aquí son los budistas y los católicos. Hermano, ¿tú te sabes el Padre Nuestro? Espero que sí. Mi hermana Anita ya me lo dijo una vez y sé que se lo sabe. Pero si tú te lo sabes, qué bueno. Pero los católicos lo repiten una y otra y otra y otra y otra vez. Y piensan que eso es meditar. Los budistas agarran una palabra y empiezan a repetirlas como su mantra. Y eso es meditar. Sí, pero eso no es meditar en la palabra. No es conforme a la Biblia. ¿Me acompañan a leer Mateo 6:7? Dice mi Señor Jesús: cuando ores, no parlotees de manera interminable como hacen los gentiles. Piensan que sus oraciones recibirán respuesta solo por repetir las mismas palabras una y otra vez. No seas como ellos, porque tu Padre sabe exactamente lo que necesitas, incluso antes de que se lo pidas. Y de ahí nos da el modelo del Padre Nuestro. Pero, y nos dice, orad de la siguiente manera. No te dice, repite esto, lo acaba de decir. Acaba de decir, no repitas. Entonces, ¿por qué algunos repiten el Padre Nuestro? ¿Y por qué van con los curas y el cura dice, di 10 Padres Nuestros y tantas Aves Marías y no sé qué tanto? Se saltaron este versículo. Se saben el Padre Nuestro, pero no se saben Mateo 6:7. Y lo repiten. Entonces yo les diría, oye, ¿ya te lo sabes? Sí. Léete un versículo para arribita y ya me cuentas. Miren, vamos a comparar lo que es la meditación bíblica, ¿sí?, con lo que no lo es. El Salmo 1:3 dice, promete que si meditas en las Escrituras serás como árbol plantado junto al río de corrientes de agua que da fruto a su tiempo y su hoja no cae. Hebreos 4 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. De eso se trata meditar. ¿Avanzamos? Y otras prácticas, pues hay iglesias que dicen que Dios les habla, ¿no? Hay personas que dicen, yo ya recibí guianza del Señor. El clásico, el Señor me ha dicho. Lo malo es que cuando te dicen lo que Dios le dijo, tú lo buscas en la Biblia y no está en la Biblia. O se contradice con lo que la palabra de Dios dice, ¿no? El clásico, Dios te pido y yo decreto. Y dices, a ver, ¿en la Biblia dónde dice que yo puedo decretar o que yo puedo hacer? Pues no lo dice. Entonces, ¿qué es lo único que provocan? Pues que la iglesia se confunda, que las iglesias se dividan, porque no es la voluntad de Dios, no están entendiendo, porque sus oraciones no están conforme a la palabra, conforme a la Biblia. Se dirán cristianos y dirán que su oración es una oración cristiana, pero lo único que hace es dividir. Los seguidores de Jesús no debemos apartarnos de la palabra revelada por Dios.
Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. ¿Me acompañan? 16. ¿Qué dice Pablo? Toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestras vidas. ¿Y cómo lo vas a saber si no lees la Biblia? Si no meditas. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Pues sí. No, ¿cómo lo hacemos? ¿Quién nos va a decir por dónde está bien o por dónde no? Mi pastor está muy ocupado. No. Mis hermanos también están ocupados, los ancianos. Y luego uno tampoco tiene mucho tiempo. Entonces ve con el que siempre tiene tiempo, con el que siempre está listo. Pero ve a la Escritura, porque Dios la ha puesto. Entonces, por eso la meditación no se trata de mis sentimientos, no se trata de mis pensamientos, sino de la voluntad de Dios que nos muestra a través de su palabra. Por lo tanto, si la Biblia nos equipa completamente para realizar buenas obras, entonces ¿para qué buscamos cosas adicionales? Alguien quiere decir, es que yo quiero elevarme hasta el séptimo cielo y yo quiero que... A ver, para empezar, no eres Pablo. Para seguirle, la palabra ya te dice cómo llegas al cielo, cómo llegas a la presencia de Dios. Es que yo quiero sanar a los hermanos y yo quiero hablar no sé qué, yo quiero... A ver, si la palabra de Dios ya está ahí, ¿para qué buscas otras experiencias? Si te quieres desviar, deja la palabra de Dios. Es bien sencillo. Todos aquellos que buscan experiencias diferentes, experiencias espirituales, pues se van a ir por espíritus y no son de Dios. Todo aquel que quiere conocer el Espíritu de Dios tiene que ir a la palabra de Dios, tiene que orar y meditar en la palabra de Dios. Porque ahí es donde Dios nos va a encontrar. Avanzamos, por favor. Entonces, meditación es escuchar. Juan 16:13. Es orar porque Dios, ahí le hablamos a Dios. ¿Sí? Van juntas la meditación y la oración. Si tú oras sin meditar, tu oración está vacía. Tienes que meditar en la palabra, tienes que meditar en la voluntad de Dios. La voluntad de Dios está en la palabra de Dios. Así es que, hermanos, si tú hasta hoy has orado y no has meditado, es como aquel que quiere abrir una llave, pero la llave está partida en dos y solamente tiene el circulito. No va a entrar a la presencia de Dios. Por eso a veces nos cansamos de orar. Decimos, es que ya oré, y ya oré, y oré, y Dios no me contesta. Pregunta, hermano. Después de que oraste, ¿te diste la vuelta y te paraste y te fuiste? ¿O te quedaste a hablar con Dios y meditaste en su palabra, esperando así que Dios te hablara? Si oras de la primera manera, por eso Dios no te responde. Necesitas la segunda parte de la llave. Medita. Medita en la palabra de Dios. Podemos ir a Primera de Corintios. Creo que ya leímos Primera de Corintios 14, 15. Un segundo. No. ¿Me acompañan a Primera de Corintios 14, 15? Primera de Corintios 14, 15. ¿Qué dice Pablo? ¿Qué debo hacer entonces? Oraré en el Espíritu y también oraré con palabras que entiendo. Cantaré en el Espíritu y cantaré con palabras que entiendo. ¿Se dan cuenta? No necesitamos palabras novedosas, no necesitamos inventar un lenguaje con lo que hablas. ¿Sabes español? Bien. ¿Te acomodas más con el otomí? Dale, me lo enseñas también, por favor. Con el que te acomodes, Dios lo entiende.
pero la idea es que sea con tu entendimiento. No pienses que tú puedes elevarte y pensar en muchas cosas y ni entender ni lo que hablas ni lo que dices. No, con nuestro entendimiento. Así Dios hablará a nuestro entendimiento y entenderemos la voluntad de Dios y haremos lo que Dios nos dice. También por veces hay hermanos que no entienden. Seguramente no hablan ni oran con su entendimiento. O hablan de lo que entienden, que no es la voluntad de Dios. ¿Ok? ¿Podemos avanzar, por favor? ¿Se acuerdan que empezamos a leer el Salmo 23, versículo 1? ¿Cuándo empezamos? Haz un ejercicio. No ahorita porque nos va a llevar más tiempo. Haz un ejercicio en tu casa. Si quieres. Lee ese versículo. Reflexiona en lo que hoy tienes, en tu día de hoy. No en lo que pasó hace días o hace semanas o lo que piensas que va a pasar, en lo de hoy. Reflexiona. ¿Qué te dice ese versículo para tu vida? Y ora a Dios para que Él te muestre su voluntad. Sí. Ese versículo es maravilloso, sí. Pero lo impresionante es que cada vez que abrimos la Biblia, Dios nos habla diferente aún en el mismo versículo. Entonces, ya lo dejo tarea. Solo ese versículo. Salmo 23:1. ¿Seguimos? ¿Y qué pasa cuando no siento nada? Cuando digo, voy a orar, voy a meditar, pero no siento nada. Pero como que Dios no quiere nada conmigo porque no me habla. Como que Dios no me responde. Entonces se me hace que ni cristiano soy. Y se me hace que pues yo ya me equivoqué y como que mejor voy a hacer otra cosa. Bueno, gracias a Dios la fe no depende de cómo te sientas. ¿Quién nos ha dado la fe? ¿Quién dice la palabra? Que es el autor y consumador de la fe. Cristo. La fe es un don de Dios. Entonces, la fe no depende de cómo te sientas, sino la fe depende de lo que Dios ya puso en tu corazón, de lo que Dios ya dijo que es en tu vida. Entonces, si te cuesta trabajo, aplica fe. ¿Te falta fe? Pídeselo a Dios y Dios te lo dará. ¿Te falta mucha fe? Pídesela a Dios. Pero debemos de confiar en que no depende, es más, no depende si tengo ganas, no depende si estoy cansado, no depende si estoy triste, no depende de cómo te sientas. Buscar de Dios es querer estar delante de Dios. Porque Dios siempre está ahí. Mira, hermano, yo no sé si te ha pasado, pero yo le doy gracias a Dios porque muchas veces he orado a Dios solito. Y de repente Dios le habla a otro de lo que yo oré a Dios, de lo que yo había pedido. En mis primeras semanas cuando llegué aquí a Monte del Señor, yo le decía a mi esposa, ¿quién fue de chismoso con el pastor y le dijo lo que yo le había dicho a Dios y le había preguntado? Seguramente alguien fue. Y mi esposa me decía, ¿cómo van ahí con el pastor? Pues sí, ni eres el primero de la iglesia. Digo, sí, ya lo sé, pero lo que estaba yo preguntándole a Dios, ya me lo contestó el pastor. Y eso es pura misericordia de Dios. A veces cuando uno dice, no me responde, busca a Dios y va a usar a alguien. Y te va a responder. Y ahora yo le doy gracias a Dios porque todas nuestras oraciones a su tiempo son contestadas. No a mi tiempo, el tiempo de Dios, conforme a su voluntad. Y si yo medité en eso, Dios va a responder. Y entenderé su respuesta. Y diré, sí, Señor, hágase tu voluntad. ¿Podemos leer 2 Corintios 5:7, por favor?
Segunda de Corintios 5:7. ¿Lo tienen? En la versión que yo tengo, dice: pues vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. Va de nuevo. Pues vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. El mundo nos va a mostrar muchos conflictos, muchos problemas. Ahorita hay guerras, rumores de guerras. Están agarrando hasta con la cubeta. Hay unos locos que se creen animales. Hay personas que ya no saben ni lo que son. Y a veces decimos, híjole, esto está bien complicado. Este mundo es bien difícil. Pues sí, no vivimos por lo que vemos, sino por lo que creemos. ¿Y cómo vas a creer si no conoces la palabra de Dios, si no conoces la voluntad de Dios y no meditas en la voluntad de Dios? Pues vas a seguir caminando y viendo lo que hay en el mundo y te va a preocupar el mundo. Y te van a decir, y entonces tú eres de izquierda o eres de derecha. No soy ni de derecha ni de izquierda, soy cristiano. Ya. Confío en Dios, espero en Dios. Si el de derecha hace de las suyas, que se la vea con Dios. Si el de izquierda hace de las suyas, que se la vea con Dios. Yo dependo de Dios. Porque mi fe está basada en aquel que creo. ¿Y cómo lo entendemos? Pues tenemos que conocer la voluntad de Dios, orando y meditando en su palabra. Fíjate, después en el 8 dice, si estamos plenamente confiados y preferiríamos estar fuera de este cuerpo terrenal, porque entonces estaríamos en el hogar celestial con el Señor. Así que ya sea que estemos aquí en el cuerpo, ausentes en el cuerpo, nuestro objetivo es agradarlo a Él. Solo a Él. ¿Seguimos, hermano? Entonces, meditemos diariamente, hagamos un espacio para la palabra y si me acompañan a Colosenses, no puse si era primera, bueno, perdónenme. Vamos a Colosenses, no hay segunda. Colosenses 3:16, perdón. Con tantos versículos ya traigo atorado varios versículos. Colosenses 3:16 dice que el mensaje de Cristo con toda su riqueza llene sus vidas. Enséñense y aconséjense unos a otros con toda la sabiduría que Él da. Canten salmos e himnos y canciones espirituales a Dios con un corazón agradecido. Y así va a ser nuestra vida. ¿Podemos avanzar, por favor? Entonces, ¿quieres una transformación en tu vida? Ora, medita en la palabra. Dios habla hoy, sí, a través de su escritura. Y si por pura misericordia Dios te habla a ti, híjole, a mí igual me da un infarto, pero de todas maneras espero en Dios. ¿Ok? Dios los bendiga, hermanos.